muy importantes como son el respeto y la tolerancia, en donde quiera que podamos estar, practicarlos porque eso de alguna otra manera define nuestra personalidad, nuestro trato con las personas. Nunca olvides entonces de poder practicar el respeto en tu familia, con tus amigos y la tolerancia con todos también. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de gramática. El día de hoy tenemos otro tema muy importante dentro de esta categoría. De alguna otra manera, cuando nosotros tratamos acerca de oraciones, cuando nosotros hablamos en la vida diaria oraciones, en nuestros discursos, a veces no nos damos cuenta de la función que cumplen nuestras palabras cuando nos relacionamos con las personas. Cuando tú hablas con tus amigos, con tu familia, a veces no entendemos cuán importantes son las palabras y sobre todo la función que cumple nuestras palabras. Usamos cierto tipo de palabras para poder expresar ciertas ideas. Y el día de hoy vamos a trabajar un tema de gramática que tiene que ver con una técnica oral. Esta técnica oral, que de alguna manera u otra nace en la antigüedad, nace como una forma en la cual nosotros expresamos nuestras palabras, como ya les había indicado. Esos discursos, esas oraciones que muchas veces damos en la vida diaria, lo podemos organizar de una mejor manera a través de técnicas orales. Y el día de hoy vamos a trabajar, vamos a conocer un poco sobre una técnica oral muy interesante que se llama la mesa redonda. Ahora, la mesa redonda, me imagino que tú has escuchado en alguna oportunidad una leyenda medieval, de la época medieval, que es la leyenda del rey Arturo. El rey Arturo era un caballero, un guerrero, que conquistaba de alguna otra manera territorios, luchaba contra el enemigo, tenía un gran castillo en Camelot, que era una de sus fortalezas, y él, acompañado de su ejército, se podría decir, de sus hombres, de sus vasallos, comenzaba a conquistar grandes terrenos en Europa medieval. Entonces, él, con sus caballeros, tenían siempre la costumbre de reunirse en una mesa redonda, para poder repartir el botín que ganaban cuando ellos ganaban una guerra. Entonces, en medio de esa mesa se colocaban alrededor y el rey Arturo dirigía la reunión. Y es ahí en donde él comenzaba con sus caballeros a planificar cuáles son los otros momentos en los cuales tiene que ir a la guerra y cómo dar las estrategias. Entonces se sentaban para discutir asuntos cruciales, sobre todo de la seguridad del reino en la cual él vivía en Camelot. Entonces, esta costumbre de sentarse a través de una mesa redonda parte de la leyenda del rey Arturo, de este gran caballero de la Edad Media. Actualmente, la mesa redonda es una inspiración, digamos así, una imitación de lo que hizo el rey Arturo en esa época. ¿Por qué? Porque la mesa redonda ahora se usa como una técnica de participación oral, como una reunión de expertos, de especialistas, de académicos, para hablar sobre un tema específico. ¿Ok? Entonces, esta técnica hoy en día se usa justamente con un cierto propósito que el día de hoy vamos a tratar sobre la mesa redonda. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de la mesa redonda? ¿Realmente para qué sirve esta mesa redonda? ¿Solamente es cuestión de armar una mesa nada más? ¿De reunirse alrededor de ella? Esta técnica de comunicación oral es una técnica de comunicación oral. Es una estrategia para que las personas puedan dialogar y discutir. Y consiste justamente en eso, en que un grupo de expertos, las personas que saben un tema, sostengan puntos de vista muy diferentes, divergentes y muchas veces contradictorios, exponiendo a una discusión de un tema, ¿ok? En la cual expone cada grupo la forma sucesiva de sus ideas. De eso se trata la mesa redonda, de reunirnos para poder expresar y discutir sobre un tema de la realidad. Ahora, en el colegio, dando ya en el aspecto académico, la mesa redonda es muy usada cuando distribuimos a los estudiantes a participar y a desarrollar la expresión oral, porque la idea es que tú como estudiante puedas crear en tu mente y en tu corazón un juicio, una opinión sobre temas de la realidad y compartir y escuchar al resto para que así juntos podamos llegar a la reflexión de un tema. Ahora, sin embargo, han de ser personas, estudiantes que se preparen y conozcan. A eso lo llamamos expertos o buenos conocedores de la materia.
y hábiles sobre todo para exponer, hábiles para poder conversar, hábiles para poder respetar al otro y sobre todo hábiles para defender con argumentos, con pruebas sólidas la posición que tienen de un determinado tema. Entonces todos nosotros estamos en la capacidad de poder expresar nuestras ideas, defender nuestras ideas y expresar nuestras ideas. ¿Cuál es el propósito de la mesa redonda? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el fin que nos lleva a poder realizar esta técnica oral? Ahora, su objetivo primario es suministrar nuevos conocimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que aprendemos a informarnos, a poder adquirir nuevos saberes. Nuevos saberes obviamente sobre un tema interesante que son temas de la realidad. Nos permite analizar un tema desde un punto de vista distinto u opuesto, porque nadie quizás opine lo mismo que nosotros, o nadie esté de acuerdo que nosotros, nuestras ideas. No debe esperarse necesariamente entonces un acuerdo entre los participantes, porque la idea de la mesa redonda cumple sencillamente la función de analizar un tema y compartir y analizar lo que otro piensa. ¿Cuáles son las etapas? Porque cuando uno comienza a poder participar de una mesa redonda, uno tiene que ser consciente que cuáles son los momentos en la cual podemos hacer una mejor distribución. ¿Cuáles son las etapas entonces para la participación en la mesa redonda? Y espero que tú puedas usar esta técnica cuando tengas la oportunidad obviamente de las clases presenciales en el futuro, y que tú puedas incentivar a otros y tú mismo a poder analizar temas, opinar temas y hacerlo con un plan. Una de las primeras etapas de la mesa redonda es la etapa de la planeación o planificación, en la cual se identifica el tema, se formula el propósito y los objetivos, se analiza y se seleccionan a los participantes bajo criterios de conocimiento, o sea, que conozcan, que tengan un poco de experiencia en el tema y sobre todo que estén interesados de participar. Entonces, esta técnica, en primer lugar, comenzamos nosotros a planificar, hay un proceso de planificación. En segundo lugar, la segunda etapa es la etapa de ejecución. Cuando ya todos los elementos están organizados, comenzamos a ejecutar la mesa redonda. En esta etapa se delimita el tema, se anuncia el tema, se prepara una serie de preguntas y se elaboran los materiales. Aquí comienza a involucrarse los actantes de la mesa redonda. Por ejemplo, debe existir un moderador. El moderador va a dirigir la participación de cada experto, de cada estudiante, que por lo general son 3 a 6 participantes, con una duración aproximada de 60 minutos, de acuerdo a cómo distribuye el moderador el tema. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que en la ejecución de la mesa redonda podemos aprender muchas cosas muy importantes en relación a la ejecución. Hay una tercera etapa, que es la etapa de evaluación, que es la etapa en la cual, luego de la discusión, luego que se culmina el tema propiamente dicho, se valora la estrategia, se valora todo lo que se ha hablado, su pertinencia para el tema, sus resultados. En esta etapa de evaluación se analiza, se evalúa los resultados, si cumplió el propósito, si se cumplió el objetivo de lo que de alguna otra manera u otra se ha planificado en la mesa redonda. Entonces podemos ver que hay una importancia en la mesa redonda, la importancia de poder participar juntos de un tema determinado que va a alimentar de alguna otra manera nuestros saberes. Vamos con algunas actividades, ¿qué te parece? Me imagino que tú has estado ahí atento a toda la explicación de estas preguntas que tiene que ver con la mesa redonda. Vamos a plantear algunas cuestiones, algunas actividades, para ver si hemos estado atentos. ¿Ok, chicos? Muy bien, vamos a marcar entonces la respuesta correcta. Tú tienes un material ahí que tú te puedes guiar. Y vamos con la primera pregunta. ¿El propósito de la mesa redonda en qué consiste? ¿Cuál es el propósito de la mesa redonda? A, valorar la técnica de formación oral. B, considerar los temas más importantes a tratar. C, analizar un tema y llegar a una conclusión. O D, buscar a un especialista para resolver problemas interesantes. Si tu respuesta es la C, como acabamos de ver hace un momento, claro que sí. Analizar un tema y llegar a una conclusión. Eso nos va a llevar a una reflexión del tema. Ese es el propósito. Eso se busca en una mesa redonda. Vamos con la siguiente pregunta. O el siguiente ítem. ¿Cómo se llama la etapa en donde el moderador dirige la reunión de la mesa redonda con un tiempo establecido? A, etapa de introducción.
B, etapa de planeación o planificación. C, etapa de ejecución. O D, etapa de conclusión. ¿Cómo se llama esa etapa en donde ahí ya están los actores de la mesa redonda? Claro que sí, si tu respuesta es etapa de ejecución, obviamente en esta etapa ya participa el moderador dirigiendo a los participantes y cada uno expone sus ideas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es una condición para la participación en la mesa redonda? ¿Cuál es un requisito, digamos así, para participar? A, tener mayoría de edad. B, contar con un título profesional. C, conocer el tema a tratar. D, apoyar con una bibliografía sus puntos de vista. Obviamente de que uno de los requisitos muy fundamentales en una mesa redonda para que tú puedas participar es prepararte en un tema, conocer el tema que se va a hablar. No necesariamente tener mayoría de edad o contar con un título profesional o apoyarse de bibliografías, de libros, sino conocer un tema y tener a disposición de investigar, averiguar, ahí como adolescente, como estudiante, participar con tu grupo de compañeros y aprender juntos a poder conocer los temas que otros puedan darnos. Y por último, vamos con una última pregunta. ¿Por qué es importante la mesa redonda? ¿Por qué es importante como técnica oral? ¿Por qué es importante que exista un método así en nuestra comunicación oral? A, incentiva la discusión y el análisis de problemas. B, une a todos los participantes de toda lengua y nación. C, porque sobresale en medio de tantas técnicas orales. O D, porque presentan argumentos propios de la ciencia material. Si la respuesta es la A, claro que sí, va a incentivar la discusión, una discusión académica, prudente, con respeto, una discusión donde no nos alteremos, sino de que cada uno pueda exponer su tema y analizar el problema, porque la idea es analizar un problema y ayudar a un público a que pueda también tomar conciencia de lo que se está hablando. Entonces, chicos, esta técnica que hemos entendido esta mañana, ¿qué es la mesa redonda? ¿Cuál es el objetivo de una mesa redonda? ¿Cuáles son las etapas de una mesa redonda? Y espero que cada uno de ustedes ahí en casa podamos tomar en cuenta como un método de comunicación oral participar de una mesa redonda. Luego te vamos a dejar algunas actividades de criterio para que tú puedas resolver ahí en casa.